Bueno, en el siguiente video entonces vamos a empezar el tema sobre asociación de resistencias, entonces donde ya empezamos a hablar de un circuito. En los circuitos eléctricos se utilizan conductores que se caracterizan por su resistencia. Estos conductores utilizados para unir el resto de un circuito tienen una resistencia despreciable y solamente las llamadas resistencias eléctricas tienen un valor significativo de esta magnitud. Entonces pues vamos a tener circuitos que van a estar conectados con varias resistencias. Entonces lo que nos van a pedir es que encontremos una resistencia equivalente. Para encontrar esa resistencia equivalente, lo que se debe de hacer entonces es aplicar unos métodos para encontrar esa resistencia equivalente. Vamos a tener dos tipos de asociaciones de resistencias, unas resistencias que son en serie y otras que van a ser en paralelo. ¿Cuáles son las resistencias que están en serie? Son estas que tienen esta forma. En serie son las que están seguidas. Recuerden que la resistencia la simbolizamos con R, R1, R2, R3, es decir, 3 resistencias. Cuando las resistencias estén conectadas en serie, la corriente que circula por ese circuito es la misma y el voltaje es el que cambia. ¿Listo? Las resistencias para encontrar, como tengo 3 resistencias y necesito encontrar la resistencia equivalente del circuito, simplemente lo que hago es sumar R1, R2 y R3 y digo que ese es el R equivalente, o sea, la resistencia total del circuito. Por eso entonces acá les colocaba la fórmula de que la resistencia total es sumar las resistencias que estén presentes. Recuerden que en el circuito en serie la corriente es igual para todo el circuito y el voltaje es la suma de los voltajes que pasa por cada resistencia. ¿Listo? Ahora vamos entonces a ver qué es un circuito en paralelo. Bueno, primero tenemos el ejemplo. Entonces dice, ¿qué resistencias se encuentran asociadas en serie? Determinar la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas si el voltaje de la fuente es 12 voltios. Entonces, pues sencillo. Como están en serie, pues la resistencia 1 vale 2 ohmios, la 2 4 ohmios y la 3 6 ohmios. Pues entonces, ¿quién será R equivalente? Pues como está en serie, simplemente sumar. Entonces, pues R equivalente será R1 más R2. Entonces, pues la sumamos, 2 más 4 más 6 me da 12 ohmios. Y para cada circuito en serie la intensidad de la corriente es igual en cada resistencia, por eso aplicamos la ley de Ohm. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? Que la resistencia es el voltaje dividido la corriente. Entonces, pues en este caso esta resistencia pues será la RQ que encontramos, entonces pues será 12 igual a 12 voltios que fueron la que me dieron sobre corriente. Esta corriente la paso a multiplicar y esta resistencia a dividir, entonces me va a quedar que corriente es igual a 12 voltios dividido 12 ohmios, lo que me va a dar como resultado 1 ampere. Listo, entonces ese es el valor de la corriente. Ahora vamos a hablar de las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo son estas que están conectadas así, como ustedes lo ven, paralelamente. Algo que es paralelo es algo que nunca va a tocarse. Entonces pues acá tenemos el circuito en resistencia de paralelo y para encontrar el R equivalente, bueno, aquí las condiciones son al revés. Aquí la corriente total del circuito no va a ser la misma para cada resistencia, sino que la corriente total del circuito es la suma de todas las corrientes y el voltaje es el que va a ser igual, caso contrario que pasaba en el circuito en serie. Entonces, ¿cómo encontramos el R equivalente aquí? Mediante esta fórmula. ¿Cómo encontramos el R equivalente aquí? Mediante esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cogemos el valor de las resistencias, los colocamos sobre una fracción y las sumamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en este ejemplo. Entonces, se los voy a explicar paso a paso aquí en esta hoja.